Imaginemos por un momento la construcción intelectual más precisa, compleja y exitosa que la humanidad ha logrado forjar en toda su historia. No estoy hablando de una red de satélites ni de un acelerador de partículas gigante. Ni de un rascacielos ultratecnológico, claro. Exacto. Es una estructura puramente teórica. Hablo del modelo estándar de la física de partículas. O sea, es esa herramienta matemática que nos permite predecir cómo se comporta el mundo subatómico con una exactitud que francamente roza la perfección. Es brutal. Pero este modelo, por majestuoso que sea, tiene un pequeño, digamos, sucio secreto. Algo de lo que rara vez se habla en los típicos documentales de divulgación científica. Para que toda esta maquinaria matemática de precisión no se desmorone, necesita 19 diales. ¿19? Sí, 19 parámetros libres, que a día de hoy nadie sabe de dónde han salido. Es que son números ajustados completamente a mano. A ver, hablamos de valores fundamentales como la masa del protón, la carga del electrón o la famosísima constante de estructura fina. Los físicos dedican décadas enteras a medir estos números en los laboratorios con una precisión asombrosa. Y luego los meten en las ecuaciones. Exacto. Los introducen casi a la fuerza en las ecuaciones para que todo el sistema encaje. Pero siguen sin tener ni la más remota idea de por qué la naturaleza ha elegido exactamente esos valores y no otros cualesquiera. Es pues como encontrar una radio antigua sintonizada en una emisora que suena perfecta, pero sin saber absolutamente nada sobre quién giró los diales ni por qué decidió dejarlos exactamente en esa frecuencia. Ya, es como un misterio fundacional. Y esa es, precisamente, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a explorar una propuesta teórica sumamente audaz que afirma haber encontrado la respuesta a esos 19 diales misteriosos. Y la gran sorpresa, o sea, lo que realmente hace arquear las cejas a cualquiera, es que no busca la solución pidiendo construir colisionadores de partículas multimillonarios, ni añadiendo 11 dimensiones extra al universo. ¿Qué va? Recurre a algo mucho más mundano. ¿Sí? Recurre a algo que se enseña en cualquier aula de bachillerato, un simple polinomio de tercer grado. Fíjate, el documento que vamos a analizar hoy es un trabajo extenso que se publicó en la plataforma científica Zenodo en febrero de 2026. Se titula The Complete Algebraic Derivation of TBES 23 y llega firmado por un investigador independiente radicado en Tenerife. Un origen curioso para una teoría del todo. Totalmente. Y, a ver, cabe destacar una cosa importante antes de empezar. Hoy nos ponemos el sombrero de exploradores teóricos. Nuestra intención en este análisis no es declarar que este documento vaya a reescribir los libros de texto mañana mismo o que sea la nueva verdad absoluta de la física. Claro, no estamos aquí para validar nada de forma definitiva. Eso es. Simplemente vamos a desgranar un ejercicio mental y matemático innegablemente creativo. Queremos entender cómo este autor propone, paso a paso, derivar todo nuestro universo desde la nada más absoluta, usando pues pura álgebra y geometría. Vale, vamos a desgranar esto. Porque afirmar que el universo entero, con toda su complejidad, sus galaxias y sus tazas de café, sale de una ecuación que cabe en el margen de una servilleta, es una declaración de intenciones tremenda. ¿Cuál es exactamente ese misterioso polinomio matemático del que parte todo? ¿Y qué tiene de especial? Pues mira, todo el edificio de esta teoría, a la que el autor llama TVS 23, descansa sobre una ecuación base casi engañosamente sencilla. Es x al cubo menos x menos 1 igual a 0. X al cubo menos x menos 1 igual a 0. Vale. Eso es todo. Es un polinomio clásico. Tiene una solución real que ronda el 1,3 y dos soluciones complejas. Pero el texto subraya rápidamente que el secreto estructural no reside en esas soluciones en sí, sino en una propiedad interna de la ecuación, el discriminante. Bueno, para quienes nos escuchan y suelen seguir estos temas de física y matemáticas, el discriminante es ese valor interno que dicta la naturaleza de las raíces de un polinomio. O sea, nos dice si las soluciones se cruzan, si son reales, si rebotan en el eje. Efectivamente, es como el código genético de la ecuación, por decirlo de alguna manera. Y para este polinomio en particular, ese discriminante arroja un valor exacto, un número entero fundamental, menos 23. Menos 23, y aquí es donde la narrativa da un giro espectacular, porque cualquiera podría pensar que el autor ha elegido ese menos 23 a dedo, simplemente para que el resto de sus matemáticas encajen a posteriori. No. Claro, es lo que uno suele sospechar. Pero el texto argumenta que no hay elección posible. Lo fascinante aquí
es que ese número 23 es una consecuencia matemática inevitable. O sea, el documento demuestra una premisa implacable. Si uno se pone a buscar todos los polinomios cúbicos posibles que tengan coeficientes enteros y un discriminante negativo, resulta que el valor absoluto más pequeño que se puede obtener es 23. No hay nada antes. Nada. Simplemente no existe absolutamente ningún polinomio con esas características que tenga un discriminante situado entre el -1 y el -22. Es un vacío matemático absoluto. Se salta directamente desde el 0, que sería la nada, hasta el -23. Espera, para asegurarme de que estoy entendiendo la magnitud de esto. El estado donde el discriminante es 0 representaría esa nada algebraica inicial. Un estado de equilibrio perfecto pero infinitamente frágil, como un lápiz balanceándose perfectamente sobre su punta de grafito. Esa es la analogía perfecta. Cualquier perturbación cuántica, por minúscula que sea, lo rompe. Entonces el documento argumenta que el universo no escogió sus leyes fundamentales, sino que al romperse ese equilibrio de la nada, literalmente cayó en el único molde matemático sólido que tenía disponible. Agarrarse la estructura de la realidad era el -23. La existencia misma de la materia y de las leyes físicas sería bajo este prisma una necesidad matemática ineludible para evitar la inestabilidad perpetua del cero. Si el universo cayó irremediablemente en ese escalón del 23 al nacer, la curiosidad nos Empuja claro a la siguiente fase obvia. ¿Cómo demonios se materializa ese número abstracto en el espacio físico que nos rodea ahora mismo? Porque si miro a mi alrededor, no veo 23 por ninguna parte. La respuesta de la teoría es que el vacío espacial que nos rodea no está realmente vacío en absoluto. El documento propone que el espacio es una red geométrica discreta, una especie de andamiaje invisible a escala subatómica. Una cuadrícula. Más complejo que eso. Y cada uno de los nodos que forman esa inmensa red tiene, como era de esperar, 23 canales de conexión. De esos 23, fíjate, 19 son canales transversales que dictan el comportamiento de las fuerzas electromagnéticas, mientras que los 4 restantes son longitudinales, y de ellos, argumenta el autor, emerge la misteriosa fuerza de la gravedad. Y la arquitectura visual de esta red no es una cuadrícula aburrida como la de un cuaderno escolar, ¿verdad? El documento habla de un dodecaedro, uno de los sólidos platónicos más hermosos de la geometría clásica. Sí, un dodecaedro puro que tiene 20 vértices, 30 aristas y 12 caras. El texto detalla que el número 23 se descompone de una manera geométricamente muy elegante en esta estructura. Son 20 vértices más los 3 ejes espaciales fundamentales. Y es precisamente de esta arquitectura cristalina de donde la teoría afirma que se pueden derivar todas esas constantes físicas que traen de cabeza a la ciencia moderna. Lo que nos lleva directamente a uno de los mayores trofeos de caza de la física, la constante de estructura fina. Hay una anécdota fantástica sobre el legendario Richard Feynman, que decía que todo buen físico debería tener el número de esta constante, el 137, apuntado en una pizarra en su despacho. Para recordarse cada mañana lo poquísimo que entendemos sobre cómo funciona el universo. Exacto. Es un número mágico, puramente empírico. El inverso de la constante de estructura fina ronda el 137 y es básicamente el valor que determina la intensidad con la que interactúa la luz con la materia. Y a ver, la derivación que hace este trabajo desde la geometría del dodecaedro es de una simplicidad que descoloca. A ver, cuéntame. El espacio físico tiene 6 grados de libertad direccionales básicos. Adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda y derecha. Cada uno de estos 6 grados se acopla a los 23 canales de nuestra red del vacío. Lo que da una simple multiplicación. 6 por 23. Eso da 138. Pero la física impone una regla. El fotón, que es la partícula portadora de la luz y del electromagnetismo, no tiene masa en reposo. Esto elimina matemáticamente un grado de libertad debido a un principio conocido como invariancia gauge. Ah, vale. Entonces le restamos 1. Exactamente. La ecuación geométrica final queda impecable. 6 multiplicado por 23 menos ese grado de libertad nulo resulta en exactamente 137. Ojo, que la teoría no se detiene en los números enteros. Aquí es donde se pone realmente interesante para la audiencia,
porque las mediciones en los aceleradores arrojan el número 137, seguido de una larga cascada de decimales precisos. No es un número entero puro. Y el autor demuestra que las simetrías de rotación naturales del propio dodecaedro de órdenes 2, 3 y 5 añaden correcciones minúsculas en potencias de 1 partido por 23 a esa fórmula base. Al calcular estas correcciones, la teoría arroja un valor con múltiples decimales, 137,0359999091. Y lo asombroso es que el valor experimental oficial, el medido por el comité CODATA, es 137,03599084. Estamos hablando de una diferencia microscópica, apenas 5 partes en 10.000 millones entre la teoría puramente geométrica y los láseres más precisos de la humanidad. Es un nivel de convergencia que te obliga a prestar atención, desde luego. Pero claro, tener un andamiaje espacial perfecto es solo la mitad del puzzle. Falta la materia. Exacto. La teoría necesita poblar ese espacio. Necesita explicar qué son exactamente las partículas que forman las estrellas, la Tierra y a cualquiera que esté escuchando esto ahora mismo. Si el espacio es una red de dodecaedros, pues, ¿qué forma tiene un electrón dentro de esa red? En la escuela siempre nos enseñan a visualizar el electrón como una bolita minúscula que orbita un núcleo, pero este modelo borra esa idea de un plumazo, ¿no? Totalmente. En este modelo, las partículas no son puntos materiales que flotan en el vacío, son nudos topológicos en la propia red geométrica. Literalmente es la estructura del espacio anudándose sobre sí misma. El electrón, por ejemplo, se describe geométricamente como el nudo más elemental que permite la topología, el conocido como nudo de trébol o T23. Para visualizarla mentalmente, imaginemos la superficie invisible de un donut, lo que en matemáticas llamamos un toroide. El electrón sería como una cuerda microscópica que da 2 vueltas pasando por el agujero central y 3 vueltas recorriendo el borde exterior, uniendo finalmente sus extremos para cerrarse. Esa es la imagen exacta. Y la topología matemática tiene una herramienta para medir la complejidad y la tensión de cualquier nudo, un invariante llamado Rife, o índice de retorcimiento. El retorcimiento geométrico puro de este nudo de trébol específico arroja un valor matemático de menos 19. Los 19 diales del principio. Ahí lo tienes. El documento lanza aquí una de sus tesis más fuertes. Ese menos 19 no es una coincidencia simpática. Esa tensión es físicamente su carga eléctrica. Son menos 19 unidades de tensión repartidas a lo largo de los 19 canales electromagnéticos transversales de nuestra red espacial. De esa pura tensión geométrica emerge la carga negativa que medimos en los electrones. Es alucinante. Y si el electrón es un nudo de trébol básico, el protón, que sabemos empíricamente que es muchísimo más masivo y complejo, se explica como una bestia topológica mayor, supongo. Un nudo satélite, que esencialmente es ese mismo nudo de trébol enrollado otras 19 veces sobre sí mismo, siguiendo las directrices de la red. Su distribución de carga en las distintas zonas del nudo resulta ser de más 13 y menos 7, que, casualmente, es la única solución de números enteros capaz de satisfacer el sistema de ecuaciones dictado por esta red de dodecaedros. Pero si nos adentramos en el rigor analítico, la verdadera belleza llega al comparar lo que se conoce como los polinomios de Alexander de ambas partículas. Sí, es una herramienta algebraica pesada que usamos para clasificar nudos. La fórmula que describe al electrón es t al cuadrado, menos t más 1. Mientras que la del protón, al ser tan inmenso, es un monstruo matemático. T a la 38 menos T a la 19 más 1. Vistas así en una pizarra, parecen dos fórmulas que no tienen nada que ver la una con la otra. Hasta que uno se da cuenta de un detalle estructural fascinante. Si tomamos la fórmula sencilla del electrón y simplemente sustituimos la variable t por t a la 19, el resultado es exactamente la fórmula inmensa del protón. ¿Magia matemática? Es que no es una aproximación estadística, es una identidad algebraica perfecta. Esto sugiere que el protón es, estructuralmente hablando, el electrón evaluado a la potencia de 19, la misma esencia en una escala armónica diferente. Si conectamos esto con la perspectiva general, estamos asomándonos a una respuesta elegante para la madre de todas las preguntas de la filosofía y la física. O sea, ¿por qué existe la materia en vez de no existir nada? Bajo este modelo,
La materia y el vacío no son dos sustancias diferentes que conviven en el universo. Son el mismo objeto, la misma red, pero en estados de anudamiento distintos. Como las olas no son distintas del océano, la materia no es distinta del espacio. Pero claro, la gran pregunta es, si son simples nudos, ¿por qué no se deshacen? ¿Por qué la materia es estable y nosotros no nos disolvemos en la nada de un segundo a otro? Y la respuesta nos devuelve de golpe a nuestro número fundacional, el 23. Porque el 23 tiene la propiedad fundamental de ser un número primo. Exacto. Al ser un número primo, las matemáticas nos dicen que el grupo cíclico asociado, el Z23, no tiene subgrupos propios no triviales, traduciendo esta jerga matemática a la física. Por favor. Significa que el número no se puede romper en partes simétricas más pequeñas. Aplicado a la red, implica que el nudo no tiene costuras. No hay ninguna vía geométrica por la cual esa tensión pueda deshacerse. La materia es, por tanto, un defecto estructural en el vacío, una fluctuación topológica que quedó atrapada para siempre, blindada por la implacable primalidad del número 23. Madre mía. Realmente hay que hacer una pausa para absorber el peso de esta idea. Estaríamos literalmente hechos de nudos matemáticos imposibles de desatar, amarrados a la realidad por la mera existencia de un número primo. Es un cambio de paradigma brutal. ¿Lo es? Pero lo que hace que este documento mantenga la atención de quienes nos escuchan es que no se queda a vivir en la topología abstracta de las partículas. Baja al barro de lo cotidiano. Y pocas cosas hay más cotidianas que un simple vaso de agua. Es un ejercicio de comprobación brillante. El autor aplica toda esta maquinaria geométrica para intentar predecir la forma exacta de una sola molécula de agua. Sabemos por experimentos de laboratorio incontables que el ángulo que forman los enlaces entre el hidrógeno y el oxígeno en el agua es de aproximadamente 104,5 grados. Pero, de nuevo, el modelo estándar tradicional sabe medirlo muy bien empíricamente, pero carece de un mecanismo puro para explicar el porqué de ese ángulo exacto. Y la propuesta ofrece un porqué estrictamente geométrico. Comienza inscribiendo un tetraedro dentro de nuestro ya familiar dodecaedro del vacío, lo que nos da un ángulo base natural de 109,47 grados. Vale. Pero el oxígeno tiene una peculiaridad. Posee dos pares de electrones libres que no participan en los enlaces químicos. Y en este modelo de red, esos dos pares de electrones necesitan ocupar espacio. Ocupan exactamente 2 de los 23 canales disponibles de la red. Vale, entiendo. Esa ocupación provoca una tensión geométrica, una desviación en el ángulo que se calcula de manera muy directa con el arco tangente de 2 dividido entre 23. El resultado matemático de esa desviación es de 4,97 grados. Entonces, si a nuestro ángulo base original, el de 109,47, le restamos esa desviación forzada de 4,97. Obtenemos teóricamente 104,50 grados. Y aquí está el remate. El valor experimental oficial medido y estandarizado por la UPAC para el agua es de 104,49 grados. El margen de error entre la geometría pura de un dodecaedro imaginario y la molécula real de agua que nos bebemos es de un 0,0014%. Es microscópico. Es simplemente geometría espacial dictando cómo tiene que doblarse una gota de agua. Es increíble, pero si esta red gobierna la luz, la masa y la química del agua, tiene que enfrentarse al gran elefante en la habitación de la física teórica, el gran pendiente, la gravedad. Ah, el famoso problema de la jerarquía. Sí, la gravedad es absurdamente débil en comparación con las otras fuerzas. Unos 40 órdenes de magnitud más débil que la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los átomos. Para intentar cuadrar esta enorme discrepancia, teorías muy populares han tenido que postular la existencia de cientos de partículas hipotéticas, como los gravitones, o inventar dimensiones espaciales adicionales enrolladas que nadie ha podido detectar jamás. Lo revolucionario de este enfoque es que no inventa ni una sola partícula nueva. Aborda la gravedad como algo mucho más mundano. Una simple deformación longitudinal de los canales de la red que ya hemos descrito. Y justifica su extrema debilidad basándose en la atenuación estructural de esa misma red, ¿no? Eso es. Para que una señal gravitatoria se propague por este dodecaedro cuántico, el documento calcula que tiene que atravesar 30 capas geométricas de atenuación. Y al pasar por cada una de esas 30 capas, la intensidad de la señal se reduce inexorablemente por un factor de 23.
Y no es una simple metáfora. El autor calcula la sagrada constante de gravitación universal, la constante G. Multiplica los 20 vértices por 21 canales espaciales de la red y divide el resultado entre 23 elevado a la potencia de 30, multiplicando por la escala nuclear. Y el error respecto a los datos empíricos es de apenas un 0,025%. Pero fíjate en un detalle sutil. Dime. Hemos hablado todo el tiempo de 23 canales en total, pero en este cálculo de la gravedad solo se mencionan 21 canales espaciales. Nos faltan 2 canales. Cierto, 20 vértices por 21 canales. Faltan 2. Y no es un despiste del texto. Esos 2 canales restantes, argumenta la teoría, no son espaciales, son de naturaleza temporal. Un detalle que, como casi todo en este documento, encuentra un eco perfecto en la topología matemática, la característica de Euler del dodecaedro. Ah, la fórmula de vértices menos aristas más caras. Exacto. 20 vértices menos 30 aristas más 12 caras da siempre como resultado inmutable el número 2. Esos 2 canales son los que mantienen toda la estructura dinámica funcionando. Entonces, ¿qué significa todo esto para el tiempo mismo? Si esta red espacial destina 2 canales al tiempo, ¿qué es el tiempo bajo la lupa matemática de esta teoría? Pues prepárate, porque es quizá la redefinición conceptual más agresiva de todo el documento. En este modelo algebraico, el tiempo no es una dimensión fundamental e independiente por la que navegamos. El tiempo es latencia. Latencia. Sí, lag. Es exclusivamente el tiempo de procesamiento que tarda la gigantesca red subatómica en actualizar la información de sus nodos de un estado al siguiente. Y esa actualización ocurre a una velocidad vertiginosa. El autor calcula unas 2,834 por 10 a la 18 veces por segundo. Es decir, plantea que el universo físico opera bajo una tasa de refresco, exactamente igual que el monitor de un ordenador o el motor de un videojuego. Exactamente igual. Y lo más impactante es que usar esta analogía de la latencia computacional resuelve misterios que ya tenemos más que comprobados, como la dilatación gravitacional. El ejemplo típico del GPS. Sí, Sabemos fehacientemente que los satélites que orbitan la Tierra necesitan corregir sus relojes en 38,6 microsegundos cada día, porque allí arriba el tiempo transcurre a un ritmo sutilmente distinto. la teoría de la relatividad de Einstein nos enseñó a entender esto visualizando un tejido del espacio-tiempo que se curva bajo el peso de los planetas. Este documento alcanza exactamente la misma cifra matemática de corrección para los satélites, pero propone una ontología completamente distinta. Cerca de una gran masa, como la Tierra, la densidad de la materia comprime los nodos de la red espacial. Claro, al haber más compresión y más densidad de nudos topológicos, la red simplemente tarda un poco más en procesar y actualizar la información local. Como un ordenador intentando renderizar una escena gráfica demasiado densa. Los fotogramas caen. Es latencia pura provocada por un cuello de botella en el procesamiento geométrico local. Llegados a este punto, la curiosidad analítica exige hacer de abogado del diablo en nombre de nuestra audiencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque cuando ves que tantos misterios inconexos parecen resolverse multiplicando y dividiendo formas geométricas, es inevitable preguntarse si esto es solo numerología avanzada, un esfuerzo por ajustar ecuaciones a posteriori para que encajen a la fuerza con las constantes físicas. Esto plantea una pregunta importante. La frontera metodológica que separa a la numerología obsesiva de la ciencia teórica rigurosa. Y esa frontera tiene un nombre: la falsabilidad. Si una teoría solo explica el pasado, pero no puede predecir el futuro, no es ciencia útil. Y la fuente que analizamos no se esconde detrás de la ambigüedad matemática. Separa claramente teoremas de hipótesis y ofrece un bloque de predicciones falsables empíricamente. Es decir, deja deberes medibles para que los físicos experimentales puedan destruir la teoría si se equivocan. Exactamente. Por citar algunas de las más relevantes para los que siguen estos temas, la teoría predice que la constante de estructura fina no es absoluta. Debería variar de forma minúscula en campos gravitatorios externos potentes. El texto calcula que si medimos esto en la fotosfera solar, deberíamos detectar un desplazamiento en los espectros de luz de exactamente 1,5 metros por segundo respecto a la Tierra. Una predicción muy específica. Muy específica. Además, pronostica resonancias en reacciones de fusión nuclear a múltiplos exactos de 86,788,
kiloelectronvoltios por potencias de 23. E incluso detalla picos muy concretos de difracción en proteínas a una escala de 7,25 nanómetros. Y el investigador deja muy claro que si la tecnología experimental refina sus mediciones y tan solo una de estas predicciones falla, él asume que toda su elegante catedral matemática colapsa por completo. Esa audacia para jugársela en el mundo real, asumiendo el riesgo del fracaso empírico, es lo que eleva el documento de un mero juego de números a una propuesta teórica seria. Totalmente de acuerdo. Le da un rigor científico innegable. Y así, casi sin darnos cuenta, hemos cerrado un círculo inmenso en el análisis de hoy. Comenzamos buscando los 19 diales misteriosos del modelo estándar, esas tuercas sueltas de la creación, y hemos terminado navegando por un modelo donde sencillamente no hay diales, solo un polinomio cúbico inevitable. Un vacío inestable que cae al número -23, construyendo una red geométrica perfecta que dicta por igual el peso de un protón, la forma en que se dobla una gota de agua, y ese lag computacional que llamamos tiempo. Y el verdadero valor para quienes nos escuchan de dedicar tiempo a desgranar trabajos como este no reside en adivinar si los futuros experimentos le darán la razón a este investigador de Tenerife o no. El valor real está en la flexibilidad mental. La capacidad de observar el universo desde una perspectiva puramente algebraica y topológica nos obliga a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre la realidad, el vacío y la materia. Es una invitación a mirar el mundo que nos rodea con una nueva sensación de asombro estructural. Nos deja un espacio inmejorable para sembrar un pensamiento provocador final, algo para que la audiencia le dé una vuelta por su cuenta. Si la teoría está en lo cierto, la materia, y por tanto nosotros mismos, existe únicamente porque el número 23 es primo, lo que impide que el nudo topológico se deshaga. Pero, ¿qué sucedería si existieran dimensiones espaciales superiores o fluctuaciones extremas donde las reglas matemáticas de los nudos cambian? ¿Podría la materia que conocemos simplemente desanudarse de vuelta a la nada algebraica, demostrando que la solidez de nuestra realidad es solo una ilusión temporal atada por un hilo matemático? Nos despedimos con esa inquietante y fascinante idea.